Buenos días, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Hoy tenemos un tiempo especial. Vamos a hablar sobre el tema de discerniendo con Dios la historia de mi vida como líder. Y tenemos como invitado especial al pastor Raúl Irigoyen, quien nos va a estar dirigiendo a través de este tiempo. Así que vamos a dar la bienvenida al pastor Raúl Irigoyen. Les invitamos a que tengan mente, corazón, lápiz y papel para poder trabajar durante esta sesión. El Señor les bendiga. Les dejo con el pastor Raúl Irigoyen. Buenas, saludos desde Panamá. Ah, Bienvenidos a este seminario sobre cómo discernir con Dios la historia mía como líder. Ahora, es importante poner algo de contexto en cuanto al tipo de seminario que estamos a punto de comenzar. Es un seminario un poco distinto a lo que usted anteriormente ha estado probablemente expuesto, en cuanto a que no nos ofrece, diríamos, mucho material teológico, sino más bien nos lleva a la introspección personal. Si bien vamos a ver muchas referencias bíblicas e historias bíblicas, también podrán observar que comparto testimonios personales con la intención de que cuando usted posteriormente revise el material y los vídeos puedan hacer un ejercicio similar. Ahora, quiero decirles una vez que usted va a recibir tanto beneficio de este seminario como usted esté dispuesto a ser genuino en su introspección personal. Ahora, el seminario va a constar de tres módulos. El primer módulo que vamos a tocar hoy nos llama a aprender a escuchar a Dios y la manera en que Él ha estado obrando en medio de nuestra historia como líderes, desde el comienzo, antes de que fuéramos líderes, ¿ah? Desde nuestra historia de muchachos. El segundo módulo nos desafía a discernir la manera en que Dios nos ha estado formando a lo largo de la historia nuestra. Sí, vamos a ver, a darnos cuenta de que Dios ha estado interviniendo en cada etapa de nuestras vidas y la manera como lo ha estado haciendo. El tercer módulo y el final nos lleva a discernir los propósitos de Dios para con nosotros, tal y como lo evidencian sus intervenciones en nuestra vida a través de los años. En ese módulo vamos a estar desarrollando nuestra línea de tiempo personal y terminando con escribiendo un resumen de esa historia y proyecciones. Es importante que al final usted no solamente va a tener una comprensión más clara de cómo llegó a donde está, pero también qué tendrá Dios entre manos para usted. Y esto aplica a todos ustedes independientemente de dónde estemos ubicados en el espectro de lo que nosotros consideramos nuestro ministerio y vida. En otras palabras, podemos estar muy avanzados, tenemos años de trabajo en el ministerio, otros están apenas comenzando, están planeando cómo van a meterse en el ministerio, pero no importa dónde esté colocado, Dios le va a hablar o puede hablarle a través de este tiempo para que usted pueda ubicarse y tener algo de discernimiento sobre qué pasos debe usted tomar hacia el futuro en cuanto a lo que Dios tiene, repito, para usted. Así que entremos en materia aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de los que están participando de este seminario, de este webinar, ayúdanos a entender y al mismo tiempo a participar. Habla a nuestros corazones de la manera que solamente tú puedes hacerlo. Al final de cuentas, no queremos ningún crédito personal para el ministerio, sino que tú puedas tocar realmente la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia está al tanto de que está llamada a colaborar con el plan de Dios para redimir a la humanidad de sus pecados y literalmente poblar el cielo. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Pero no siempre percibimos que la iniciativa principal de todo esto recae realmente en las manos de Dios mismo. De hecho, fue Dios quien dio la primera promesa de redención una vez que nuestros primeros padres pecaron. En Génesis 3:15 podemos leer, y pondré enemistad o hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. También fue en Dios quien escogió a un hombre, Abraham, de en medio de su trasfondo pagano, para convertirse en el canal a través del cual el Señor habría de bendecir a toda la humanidad. De él hablaremos un poco más adelante. Durante toda la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento de Israel, vemos cómo el Señor preparó de antemano y llamó a hombres y mujeres específicos para liderar su plan de redención, que casi nunca fue entendido a plenitud por la nación. Es interesante, eso también ocurre hoy en día. Dios está haciendo cosas y ni nos damos cuenta que las está haciendo, pero así ocurrió en el Antiguo Testamento. Y finalmente, cuando irrumpe Jesús en la historia humana, es producto de la intervención directa
y soberana de Dios mismo, y una parte clave de su ministerio terrenal fue preparar a quienes llevarían adelante la obra del reino una vez que él partiese al cielo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que la mayoría de nosotros reconoce que su nombre debía ser realmente los Hechos del Espíritu Santo, y que se sigue escribiendo hasta el día de hoy, aunque el texto o el canon del texto bíblico está cerrado, ¿verdad? Usted y yo formamos parte de esa narrativa de lo que Dios continúa haciendo a través de muchísimas personas a lo largo y ancho de estos 2000 años de la historia de la iglesia sobre la tierra. Por ejemplo, Hechos 2, 38, 39, que es parte del discurso de Pedro el día de Pentecostés, él contesta: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, ese regalo que estaban viendo ellos físicamente manifestarse entre los 120 que estaban en el aposento alto. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Esta es una promesa abarcadora. Y Pedro está claro de que esto no solamente involucraba a los que estaban presentes aquella fiesta de Pentecostés en Jerusalén, pero involucraba a una gente que todavía no había nacido. Los involucraba a usted y a mí también. Lo interesante es que muchos pensamos que somos nosotros los que escribimos nuestra historia. No nos damos cuenta de que siendo nuestras historias parte de la historia de la redención en cumplimiento de la misión de Dios, en realidad nos toca reconocer que es Él quien continúa dirigiendo nuestras narrativas particulares. Es decir, Dios está detrás de todo esto. O sea, a veces pensamos que Dios está tomándose un cafecito en Miami, no sé, o una Coca-Cola. En realidad Dios está muy activo en la historia. Él está moviendo fichas, creando circunstancias, supervisando lo que ocurre en tu vida y en la mía. Todos podemos comprender cómo el Señor preparó de antemano a un Saulo de Tarso. Le permitió, primero, fíjese bien todo lo que pasó con Saulo de Tarso, ¿ah? Que él no tuvo nada que ver con esto. ¿Ah? Él simplemente fue el receptor de esta gracia especial soberana de parte de Dios. Primero, le dio un oficio familiar, es decir, lo puso en una familia probablemente que fabricaban tiendas. Así que Pablo hereda la capacidad o la profesión de hacedor de tiendas, lo que significaría una situación muy especial, especialmente al comienzo de su ministerio. Sería estratégica esa ocupación para Pablo. Segundo, le permitió estudiar a los pies de un erudito bíblico de su época, Gamaliel, ¿verdad? Y eso le permitió desarrollar un ministerio a distancia que siglos después sigue nutriendo a la iglesia. Pablo fue el más instruido de todos los apóstoles iniciales. Era un hombre muy preparado. Sería el equivalente de un tal vez doctor en teología en el día de hoy. Había aprendido con lo mejorcito que había en ese tiempo en cuanto a profesores. Ahora, esto no fue casual. Dios tenía un plan para Pablo. Por eso que usted va a la Biblia, en el Nuevo Testamento, y va a encontrar que la mayoría de los escritos son de Pablo. Y también la profundidad de los escritos paulinos son ciertamente muy marcadamente diferentes que los escritos de las demás personas. Porque obviamente era el hombre más culto, más preparado, y Dios lo preparó para eso, para poder comunicar. Y el mayor impacto de Pablo no está en el primer siglo. Eso es lo importante. El mayor impacto de Pablo está en 20 siglos de enseñanza que continúa hasta el día de hoy. Profunda enseñanza en cuanto a la palabra, en cuanto al evangelio. Tercero, a Pablo le permitió el Señor ser confrontado por la inconsistencia que había entre su celo religioso y la esencia de la revelación divina. Sí, Pablo se chocó con Cristo. Había estado presente cuando estaban apedreando a Esteban y para Pablo tuvo que haber sido algo terrible, porque apedreando a un tipo como este, que era un blasfemo a los ojos de Pablo o de Saulo de Tarso en aquel momento, el tipo no maldijo a nadie, sino que al final abrió los ojos y dice: yo veo el cielo abierto. Esto era más blasfemia todavía. Y sin embargo el tipo durmió, es decir, la muerte fue medio rápida. Durmió, dice la palabra. Fue una muerte con paz. Esto no se lo pudo sacar Pablo del corazón. Esto era como una estaca. No entendía Pablo lo que estaba pasando. Este tipo tenía más convicción como un apóstata que él como un verdadero creyente, en su opinión, por supuesto. Y cuando es confrontado por Cristo, ahí viene el choque, un choque violento entre lo que él pensaba toda su vida y lo que realmente era la revelación de Jesús el Mesías. Y finalmente, a Pablo Dios le permitió recibir y proveer mentoreo
mientras llevaba a cabo su ministerio apostólico. Primero fue mentoreado definitivamente por Bernabé y otros líderes en Antioquía. Recuerden que Pablo fue traído por Bernabé, pero él era un tipo relativamente nuevo en la iglesia. Así que entre esos 5 o 6 líderes que estaban ahí en Antioquía, obviamente había administración mutua y Pablo tuvo que recibir también eso. Y después aplicó lo mismo con líderes más jóvenes que tenía a su lado durante el resto de su ministerio. Pero estamos conscientes de que Dios ha estado y sigue haciendo lo mismo con nosotros. Es un punto que nuestras vidas y ministerios no son el resultado exclusivo de alguna decisión tuya y mía, sino que desde antes de nacer, Dios nos escogió para servirle. Y que además es Dios mismo quien ha provisto y provee oportunidades para que y yo podamos ser bendición a otras personas también. Dice, por ejemplo, Efesios 2, 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Fíjense bien, Dios ha preparado cosas buenas, buenas obras para que usted y yo transitemos por ella. Sí, nos crea oportunidades de bendición. A veces cuando trabajamos con liderazgo, uno de los desafíos de un líder mentor es que abra puertas de oportunidad para que el mentoreado pueda ciertamente desarrollar sus habilidades y probarse. A veces equivocándose, pero hay que darle la oportunidad. Jesús le dio la oportunidad a sus discípulos de trabajar, de hacer las cosas que él hacía. Se equivocaron algunas veces, pero Jesús los podía corregir. Eso significa que absolutamente nada que hayamos vivido, que estemos viviendo hoy o que viviremos en el futuro en la vida y ministerio que Dios nos ha llamado a desarrollar es producto de la mera casualidad o de circunstancias al azar. Romanos 8, 28 al 30, un pasaje hartamente conocido, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Usted y yo estamos incluidos en esa lista. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria, sí, su manifestación, su poder, su gracia. Está en nosotros para hacer lo que Dios nos llama a hacer, pero también para vivirlo, ¿ah? Porque a veces pensamos que Dios es como fuera una persona que nos está usando. No, no, no. Dios nos usa porque primero nos bendice. La bendición viene a mi vida y básicamente transforma mi vida y lo que yo comparto es de gracia, lo que de gracia yo he recibido, pero primero tengo que recibirlo yo. Si yo no vivo lo que Dios me da, difícilmente lo puedo compartir de manera efectiva. No siempre hemos estado conscientes de la manera en que Dios ha estado obrando en nuestras vidas, en especial durante episodios que nos han provocado gran sufrimiento y dolor. Pero necesitamos reconocer continuamente que los caminos y pensamientos de Dios distan mucho de los nuestros, por lo que algunas de sus acciones nos resultan incomprensibles en el momento en que las atravesamos. Y tenemos que recurrir a Isaías 55, porque 8 y 9 nos hablan de lo mismo, lo enfatizan, lo leemos muchas veces, lo memorizamos, pero fallamos en entenderlo o captarlo en su plenitud. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Es importante eso. Tenemos que mantener siempre esto, porque a veces con el ministerio pensamos que teniendo muchos años en la vida ministerial y trabajando con mucha gente a través de los años, pensamos que ya entendemos las maneras como Dios se mueve. ¿Y saben qué? No siempre es cierto. De hecho, yo diría que casi nunca. Eh, Otra vez tenemos que recordar las palabras del profeta, o cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, es decir, que se nos han imaginado a nosotros, sino son las que Dios tiene preparado para aquellos que le sirven y le siguen. Finalmente, si bien todos nosotros somos llamados a ministrar como parte del cuerpo de Cristo, lo que Martín Lutero denominó el sacerdocio universal de los creyentes, no cabe duda de que Dios prepara y desarrolla a hombres y mujeres específicos para liderar a otros en el desarrollo de sus dones y talentos para el cumplimiento de la misión de Dios a través de la iglesia. Ahora bien,
Efesios 4, 11 al 12. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Si bien no todos adoptamos o adoptaremos títulos sacados del ministerio quíntuple, del que Pablo hace referencia en su carta a los Efesios, todo el que ha sido llamado a liderazgo en la iglesia ejerce alguno de estos dones ministeriales para beneficio del resto del cuerpo. El problema lo tenemos nosotros cuando encasillamos el mover de Dios en base a puestos u oficios particulares. Y queremos siempre referirnos a fulano como el apóstol tal o como el evangelista tal o la maestra o la profetisa. Es decir, esa es nuestra tendencia muy humana y en el mundo hispano parlante todavía peor. Nosotros estamos siempre buscando un título para darnos identidad. Por ejemplo, no es lo mismo que digamos Tiburciano, el apóstol, que digamos el apóstol Tiburciano. Cuando hablamos del apóstol Tiburciano, el valor o el mérito de la persona está en el título. Hoy en día, en Hispanoamérica, siempre queremos poner el título por delante para que la gente sepa que yo valgo. Me encanta mucho la experiencia personal que conocí a este hombre de manera personal, el hermano Pablo Finkenbinder. Hoy en día está con el Señor, el autor de Un mensaje a la conciencia, 50 años ministrando mayormente gratuitamente a través de emisoras aún seculares por todo el mundo de habla hispana. Y me acuerdo que él se llamaba el hermano Pablo. Es decir, pudiera ser el evangelista Pablo Finkenbinder, pero él decía, yo soy el hermano Pablo. Billy Graham, el gran hombre de Dios que murió a los 90 y pico, también era un gran evangelista, pero a él le gustaba ya llamarse el hermano Billy. Era Billy a secas. Alguien dirá, bueno, era un campesino. Es cierto que era un campesino, pero se le pudo subir a la cabeza el título y nunca lo hizo. La hermana Amy Semple McPherson, fundadora del Movimiento Cuadrangular, era simplemente la doncella Amy, la hermana Amy. Amy, solamente Amy. Compare eso con hoy en día que llamamos doctor fulanos, doctora mengana. Otra vez estamos agobiados por eso. Bueno, así mismo con los roles del ministerio quíntuple. Estamos tan agobiados por querer tener un título asociado con el ministerio quíntuple que nos olvidamos de que estos ministerios están dispersos por toda la iglesia en algún grado para poder hacer la obra del ministerio. Demos ahora una mirada más detenida a ese proceso de formación y desarrollo que Dios ha utilizado, utiliza y seguirá utilizando en nuestras vidas y en las que sigue y de aquellas personas que sigue llamando Él al liderazgo cristiano. ¿Cómo nos incluye la misión de Dios a ti y a mí? Parte integral de la misión de Dios es la inclusión de todos los creyentes en la relación de esa misión. Esto a menudo se refiere al llamado general de Dios. Dios nos está invitando a todos a participar, a responder en fe y en acción. Pero ¿cómo es exactamente eso? ¿Cómo es que Dios va incluyendo a cada uno de nosotros en ese plan? Primero, es Dios que tiene la iniciativa o que la toma. Es Él quien nos invita a formar parte de su comunidad y su reino. Aunque a veces pensemos que somos nosotros mismos los que nos estamos enviando, ¿verdad? Juan 15:16, la primera parte dice, ustedes no me eligieron a mí, habla Jesús a sus discípulos. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Este versículo es muy importante porque sigue siendo válido. Ustedes no me eligieron a mí. Nosotros no buscamos a Dios en realidad. Yo sé que a veces en nuestras predicaciones dice, busca a Dios. Sí, busca a Dios, pero en realidad ya Dios está presente. Dios te ha estado buscando a ti primero. Y cuando tú dices voy a buscarlo es para encontrarte con aquel que está buscando. Eso es todo lo que es. Juan 20 dice, como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. ¿Se dan cuenta? No solamente Él nos encuentra a nosotros, pero también es Él quien nos envía y sigue siendo Él quien nos envía. Dios ha permitido que en la iglesia de hoy tengamos movimientos, denominaciones, asociaciones ministeriales, todo aquello. Y ciertamente un presbiterio o un grupo de ancianos o diáconos que puedan elegir un pastor, pero no nos equivoquemos. Lo que esos cuerpos están haciendo es confirmando el llamado que Dios te ha dado a tu vida. Porque si no lo confirman, están colocando a alguien para llevar un puesto, un rol, una función nada más, nominal, pero no va a estar la unción de Dios sobre tu vida. Nosotros escuchamos
prestando atención a los lugares, eventos, roles y perspectivas que nos conectan al cuadro más importante de Dios. Fíjense bien, Dios nos llama en primer lugar, ¿ah? Ese es importante que lo mantengamos en línea. La iniciativa es de Dios, pero en segundo lugar, a nosotros nos toca escuchar, prestar atención a los lugares, eventos, roles y perspectivas que nos conectan al cuadro más grande y más importante de Dios. Esto es escuchando a nuestras vidas. Esta frase de escuchar nuestra vida es muy interesante. Cuando comenzamos a analizar qué ha estado pasando en nuestra vida, podemos básicamente escuchar a Dios actuando a través de ella, guiados por el Espíritu Santo. Cuando reflexionamos, unimos las piezas, los puntos, colocamos los puntos sobre las sillas, comienza a surgir una visión del futuro en base a nuestro llamado específico. En otras palabras, lo que Dios ha estado haciendo tiene lógica. Tal vez no la mía, tal vez lo que yo no es lo que yo quiero, no son mis planes personales, pero cuando uno comienza a darse cuenta el camino que Dios me ha ido llevando a recorrer, me voy dando cuenta de que, wow, esto tiene sentido. Ahora, usted dirá, ¿y por qué no somos conscientes de esto? Porque estamos todo el tiempo ajetreados. Si usted es un ministro, un líder, lo que sea, está todo el tiempo ocupado. El problema es que la ocupación puede matar la reflexión. Poca gente reflexiona en el día de hoy. Poca gente tiene un tiempo a solas con Dios para escuchar lo que Dios quiere decirle. Ustedes, pues, si los ministros oran al Señor, sí, oran para pedir material. Oramos para que Dios nos diga qué vamos a hablar, ¿ah? Oramos para que unja mi ministerio, para que mucha gente sea tocada. Y sí, estamos orando por el trabajo que vamos a hacer, pero no estamos orando para discernir lo que Dios quiere hacer en mi vida primero, para que eso que hace en mi vida se refleje sobre la vida de otros. Así que nos toca prestar atención, escuchar para entender lo que Dios está haciendo, colocar conectar los eventos, las situaciones que se están dando en mi vida, y entonces me doy cuenta de que esto tiene sentido. Tal vez no el que yo quería darle, ¿eh? Pero el que Dios le está dando. Y tercero, somos nosotros los que respondemos ahora, siendo obedientes al Espíritu Santo, para participar en esa misión de Dios. Dios toma la iniciativa, usted y yo escuchamos, ponemos atención y respondemos. Tres puntos importantes en este proceso fundamental para involucrarnos en la misión de Dios. Nuestra participación responde y forma parte de la narrativa de Dios en este mundo. Cuando usted responde, usted no está haciendo algo en el vacío. No es, aquí Dios no está colocando las luces del escenario sobre un individuo, está colocándolas sobre su obra, sobre la iglesia. Usted forma parte de un ejército. Tal vez sea consciente de eso o tal vez no lo sea, pero usted es parte de un movimiento de Dios. O sea, Dios no depende exclusivamente de usted. Hay muchos otros que Dios está levantando, que forman parte de esta historia. Es más, usted y yo debemos estar contentos de ser parte de esa historia. Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Ahí está el reconocimiento paulino de que Dios es capaz de hacer cosas más allá de la que pudiéramos pedir o entender. A veces cuando estamos ministrando o queremos hacer algo para Dios, le estamos pidiendo que Dios nos acompañe en lo que yo quiero hacer. Lo que se me ha ocurrido que pienso es lo más impactante para el reino de Dios. Cuando en realidad debíamos estar abiertos para que Dios nos muestre, wow, esto que parecía tan importante tal vez no lo sea. Esto otro puede ser más importante. Y siempre mi pensamiento recae otra vez en la experiencia de Pablo y de Silas en el segundo viaje misionero. Pablo y Bernabé habían acordado, vamos a hacer un buen viaje, un segundo viaje misionero, vamos a visitar las iglesias que ya habíamos tocado, las que plantamos al comienzo. Una idea fantástica, un plan estratégico con sentido, como habían orado también, les parecía lógico, razonable visitar a las iglesias plantadas para fortalecerlas. Yo habría hecho lo mismo, usted también probablemente. Pero Dios tenía otros planes. Y mientras que Bernabé se llevó a Juan Marcos hacia Chipre, que era parte del área que habían tocado en el primer viaje misionero, Pablo y Silas fueron hacia Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y comenzaron a recorrer las iglesias que estaban allá. Pero estando en ese viaje, Dios comenzó a moverse y a manipular un poco la trayectoria, el itinerario de los dos misioneros. Y les prohibió predicar en Bitinia y después en Asia. Y se dieron cuenta Pablo y Silas de que Dios se llevaba algo entre manos. Algo tenía que no encajaba con el plan original que ellos habían diseñado.
Y finalmente, estando en Troas, el Señor se revela en un sueño a Pablo y le dice: quiero que pasen a otro lado, una visión de un varón macedónico, pasen al otro lado a Europa. En estos días pasados tuve la oportunidad de estar en Turquía, hicimos una pequeña gira por el Bósforo, que por ahí tuvo que haber pasado Saulo en algún momento de Pablo, y es importante ver cómo este estrecho del Bósforo separa no solamente una ciudad de Constantinopla, o ahora en día Istambul, en dos pedazos, una parte en Europa y una parte en Asia, pero separa dos continentes en realidad. Bueno, así mismo, cruzó ese estrecho para encontrarse en Europa, y el Evangelio llegó a Europa y de ahí a América. Todo eso porque Pablo y Silas fueron sensibles a la voz de Dios. No lo habían pedido, ni siquiera lo habían imaginado, pero cuando Dios lo confrontó con esta posibilidad, dijeron sí. La pregunta es: ¿qué haces tú cuando Dios te confronta con una posibilidad más allá de lo que tú has pensado, concebido o planeado? ¿Te resistes? ¿Piensas que es un sueño de poroto, un sueño una indigestión tal vez? ¿O estás abierto a escuchar la voz de Dios y decir: aunque yo no lo imaginé, esto me suena a Dios? Vamos a hacerlo. Nos toca escuchar para alcanzar un sentido de destino. ¿Qué quiere decir destino personal? Esto está estrechamente relacionado con la idea de llamado o vocación, y no es un acondicionamiento al futuro. J. Robert Clinton define un sentido de destino como una convicción interna surgiendo de una experiencia o serie de experiencias analizadas en retrospectiva, de que Dios tiene su mano de una manera muy especial sobre un líder para propósitos especiales. Una convicción. Yo no puedo explicarlo, pero hay una convicción en tu vida, en mi vida, de que Dios ha puesto su mano, pero con un propósito. Dios no hace nada al azar. Alguna gente está continuamente pidiendo que Dios se manifieste en su vida, y Dios lo va a hacer, pero Dios no lo hace para que te sientas contento, ¿ah? Especialmente en el ámbito pentecostal, muchos quisiéramos recibir la bendición continua de Dios. Queremos sentir su presencia que nos abraza. Queremos brincar, saltar, hablar lenguas, ciertamente ver manifestaciones de su poder. Eso es maravilloso, pero Dios no hace eso como parte de un espectáculo. Dios no está en el negocio del entretenimiento. En eso está Disney y otra gente, ¿no? Pero Dios no. Todo lo que hace Dios lo hace con propósito específico. Dios no desperdicia ningún cartucho. O como diría el gran teólogo de todos los tiempos, el Chapulín Colorado: todo está previamente controlado. Bueno, en el caso de él, casi nunca, ¿verdad? Pero en el caso de Dios, siempre, siempre, siempre. Dios tiene un propósito y lo cumple a través de esa convicción que coloca en nosotros. Para mayor claridad con respecto a esta definición, un sentido de destino nos permite, ¿qué cosa? Primero, un mejor enfoque y precisión en cuanto al trabajo que Él nos ha llamado a realizar. Cuando estamos claros de cuál es el sentido de destino en nuestra vida, entonces podemos orientarnos mejor a lo que Él nos ha llamado a hacer. Bueno, usted y yo, quiero decirle algo de salida. Usted y yo tenemos más talentos y más dones y más capacidades de las que usted se imagina. Hace unos años me acuerdo que alguien se me acercó y me dijo: hermano Raúl, usted pudiera hacer este trabajo. Yo le dije: no tengo la menor duda que lo pudiera hacer. Pero la pregunta no es si yo puedo hacer algo o no. La pregunta es: ¿qué me ha llamado Dios a hacer? En otras palabras, yo no hago lo que tengo la capacidad de hacer, aunque ciertamente eso juega un papel importante en lo que hago, ¿no? Sino lo que Dios me ha llamado a hacer. Aquella frase, aquel refrán que dice: zapatero a tu zapato, no es válido para la iglesia. Porque precisamente algunos grandes predicadores del pasado han sido precisamente zapateros, pero Dios los llamó a ser predicadores del evangelio. ¿Se dan cuenta? Billy Graham mismo era un campesino, hijo de campesinos, y fue un gran evangelista por muchos años. No, no, no. Con nosotros no trabaja eso. Es la voluntad de Dios, los propósitos de Dios los que marcan. Así que cuando tenemos este sentido de destino, comenzamos a darnos cuenta de a qué nos ha llamado Dios. ¿Y para qué nos sirve eso? Para decir sí y para decir no. No sean como en Panamá, tenemos un dicho, dice que: paisano mío panameño, no sabes decir nada más que sí. Y ese es muy típico en Panamá. La gente nunca dice que no. Ahora, no que cumpla, sino nada más que dice que sí. Ahora, espero usted que cumpla y no van a cumplir, pero el punto es que dijo que sí. No les gusta decir que no. Bueno,
La verdad es que cuando usted tiene un sentido de destino claro de parte de Dios, usted puede decir que no. Y tal vez cuando diga que no, alguna gente a su alrededor se van a poner molesta y dice, pero qué desperdicio, tú podías hacer trabajo mejor que fulano. Puede ser, pero no me llamó Dios a eso. Aquí la clave es, tenemos unos pocos años de este lado del cielo. ¿En qué los va a invertir? ¿En lo que tú crees que es importante o en lo que Dios sabe que va a impactar a tu generación y más allá? Recuerden que siempre Dios tiene una perspectiva doble. Nosotros tenemos una perspectiva unilateral. Nosotros pensamos únicamente en el hoy, porque estamos limitados en tiempo y espacio, por supuesto. Nosotros vamos a morir en 80 años, lo que sea, pero Dios no. Entonces Dios tiene una perspectiva que trasciende las edades. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la gente en Pentecostés, aquellos 120, ya Dios estaba mirando el impacto de ese derramamiento miles de años más adelante. Por eso le dio la promesa a Pedro sobre ustedes y los que sus hijos y los que el Señor llamare. No era una perspectiva única para esa generación. En segundo lugar, una definición clara en cuanto a sentido de destino nos permite discernir más claramente las impresiones del espíritu del corazón. Cuando usted sabe a qué Dios lo está llamando, cuando Dios te habla, se alinea las cosas. No está hablando de manera aleatoria, no está diciendo cosas simpáticas por ahí y por allá. No, 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 no. Dios comienza a alinear y las impresiones del Espíritu, las palabras proféticas que vienen a nuestra vida, esas impresiones en la palabra cuando estamos en los devocionales, las prédicas que escuchamos, todo aquello, se alinean con lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Se dan cuenta? Tenemos claridad de discernimiento sobre las impresiones del Espíritu. Hay un montón de gente enredada por ahí, pero están enredadas porque no tienen un sentido de destino. Ahora, ¿por qué no lo tienen? Porque nunca han reflexionado. Están demasiado ocupados haciendo cosas como para realmente dejarse guiar por el Espíritu Santo. Tercero, esa claridad de sentido de destino nos permite darnos cuenta de que este es un proceso que toma toda la vida. Usted y yo vivimos en una sociedad que vive apurada, hermano. Hay gente que está tan apurada que están apurados por morirse también, yo creo. No sé qué le pasa, ¿verdad? Es una desesperación por hacer las cosas rápido. Nosotros nos encanta Hollywood, porque Hollywood, con las películas de espía, ahora con Marvel, todo aquello de Disney, hermano, el problema más grande del universo se resuelve en 2 horas o menos. Desde el comienzo de la crisis hasta el final, 2 horas nada más. Es decir, creemos que la vida es así y no trabaja así. Nuestros jóvenes están levantándose creyendo que esa es la realidad, cuando no lo es. Dios trabaja con procesos, procesos que involucran a gente común y corriente como usted y como yo. Gente que tiene problemas en su pasado que Dios tiene que ir sanando mientras que va puliendo tu vida y eso toma tiempo. Una de las cosas que a veces tenemos que enfrentar como empresarios, como pastores, como líderes, es el cambio. Y uno podía decir sin ningún temor que lo único constante en la vida en el día de hoy es el cambio. Pero mucha gente se resiste al cambio. ¿Por qué? Porque el cambio nos saca de lo que es predecible, de lo que estamos acostumbrados a vivir y nos lleva en otra dirección. Y a nadie le gusta eso. Pero la verdad es que nuestra vida es un continuo cambio. Nadie se quedó como niño, nadie se quedó como adolescente, nadie se quedó como joven adulto. Seguimos creciendo. Hemos pasado de ser solteros a casados, hemos pasado de ser padres a abuelos o tíos o tías. Sí, nuestra vida se complica. Y cada etapa tiene algo diferente. Algunos pasamos de ser empleados a empresarios, otros de empresarios a consultores. En fin, nuestra vida continuamente tiene, diríamos, transiciones. Pero en todas esas etapas hay una línea común. Dios trabajando en tu vida. La clave es, ¿estás tú claro de que no has llegado todavía al final? Porque algunos se anclan. Yo me acuerdo cuando me tocó pastorear la iglesia, que pastoreé por 23 años. ah, Me acuerdo que cuando salimos, el movimiento, la denominación nos dijo, pero ¿por qué van a dejarlo? Y todo está bien. Bueno, no es que esté bien o no está mal. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué quiere Dios con mi vida? Y sentíamos que en ese momento era tiempo que dejar la iglesia. Y gracias a Dios que la dejamos. La iglesia ha ido mucho mejor después que salimos nosotros. Han plantado otras iglesias, todo aquí. Pero la idea es que hay que discernir no mi comodidad, sino lo que Dios tiene para ti y para mí. Pero este es un proceso de toda la vida. Si vamos a encontrar que en cada etapa de nuestra vida Dios sigue trabajando en pos de algo
mejor, siempre mejor. Mi hijo tiene en su placa una frase que dice, lo mejor está por venir. Y una vez alguien le dijo, hermano René, eso no es muy bíblico. Y digo, ¿cómo que no? Claro que es muy bíblico. Pablo dice, una cosa hago, dejando atrás lo que está atrás, me remonto, me proyecto hacia adelante para ver si logro hacer aquello para lo cual fui llamado. Es decir, hay algo mejor por delante. No he llegado ahí, dice Pablo. Y ya es un anciano en el ministerio. ¿Eh? No he llegado ahí. Hay mucho por delante, quiero aferrarme a ello. Recordar la manera en que Dios nos ha moldeado en el pasado. Este sentido de destino nos permite mirar hacia atrás y darnos cuenta, wow, esto que pasó no fue casualidad. De hecho, esperamos que cuando usted termine este seminario en los 3 módulos, usted pueda, al realizar su línea de tiempo y reflexionar sobre ella, darse cuenta que algunos de los eventos que pasaron en su vida, eventos críticos, que usted los catalogó como de sufrimiento, de dolor, eventos negativos, en realidad fueron eventos que cambiaron el rumbo de su vida hacia algo mejor. No que en el momento parecieran así, ¿ah? En el momento fueron un bofetón o fueron una puñalada en la espalda. Eso nos pareció en el momento. Pero cuando uno mira hacia atrás, comienza a darse cuenta de que, wow, eran bloques de construcción colocados por Dios, uno encima del otro, que nos han permitido llegar a donde estamos hoy. Ahora, ¿qué son momentos de destino? J. Robert Clinton identifica 4 tipos de momentos de destino que podemos recordar de nuestro pasado. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Momentos, vamos a ver 4 tipos de momentos de destino, que son la parte medular de la sesión de hoy. Primero, hay momentos de recogimiento que inspiran, es decir, tiempos en que Dios nos habla directamente, intervención clara e inconfundible de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, la experiencia sobrenatural de Pablo cuando iba rumbo a Damasco. Ahí Jesús se le aparece, ¿eh? Lo tumba de su cabalgadura, está rodeado de gente, pero nadie más está claro de lo que está pasando, oye un trueno, una voz, pero no discierne lo que está pasando, pero Pablo sí. Pablo se está enfrentando al Mesías, al Jesús que él estaba persiguiendo. Porque es claro que Pablo no estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a la iglesia que seguía a Jesús. Y es Jesús quien se le aparece. Dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Dura cosa te es dar patadas contra un chuzo, contra un aguijón. Te vas a lastimar tú mismo. Cuando tú le pegas a un chuzo, a una cuchilla, le pegas con toda tu fuerza, te vas a cortar tú solito. Eso es lo que está diciendo Jesús a Pablo. Y Pablo se da cuenta que está frente a una manifestación sobrenatural de Jesús, porque Jesús se identifica a sí mismo. Este es el tipo al que está persiguiendo. Y finalmente dice las palabras más importantes de la vida de Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ojalá que usted y yo podamos decir esas mismas palabras con frecuencia y no decirle a Dios, Señor, vamos a hacer esto, necesito que tú bendigas lo que voy a hacer. No, no. Dios no tiene que bendecir lo que tú quieres hacer. Dios quiere bendecir lo que Él quiere que tú hagas. Pero para eso hay que estar abierto a que Dios nos diga qué quiere que hagamos. Ahora, cuando estaba joven yo, siempre quise estudiar en los Estados Unidos. Toda mi escuela preparatoria la había realizado en una escuela bilingüe, administrada por misioneros metodistas en aquel momento, y sentía que era natural seguir mis estudios universitarios allá. Pero el problema era que mi familia era de recursos muy limitados. Y aún las becas que el gobierno ofrecía en ese momento, sus montos eran realmente pequeños, insignificantes, no suficientes para hacer ese tipo de estudios a nivel internacional. Envié solicitudes a varias universidades de Estados Unidos y la respuesta siempre fue la misma. Solo había acceso a becas completas una vez que el estudiante hubiese demostrado su excelencia en los estudios después del primer año. Pero, ¿cómo podía llegar el primer año? El problema. Recuerdo haber orado mucho por una oportunidad que nunca ocurrió. Finalmente, como ninguna de mis gestiones resultó, decidí matricularme en la universidad local, no sin antes hacer una oración, tal vez la oración más alocada de toda mi vida. Fíjense el tipo de oración que yo hice. Es un muchacho de 18 años. ¿Qué sabe un muchacho de 18 años sobre el futuro de su vida?
yo oré de la siguiente manera, que para mí es ridícula esta oración, pero la hice. Señor, si eres tú quien quieres que yo haga mis estudios aquí, dame la oportunidad a mí de ser yo quien lo decida y que no sean las circunstancias de mi condición económica las que me fuercen a estudiar en Panamá. Una oración, yo diría, medio idiota, vista en retrospectiva, pero en ese momento era la oración de mi corazón. Yo sentía una profunda frustración, todas las puertas cerradas, y yo me preguntaba, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que existe Dios? Toda mi vida había ido a la iglesia, pero vaya, a Dios le interesa mi vida. Faltando una semana para iniciar clases en la universidad local, recibí la carta de un misionero que había ministrado en mi colegio un par de años atrás y al que entre todas mis desesperadas iniciativas había escrito anteriormente. Me escribía para comunicarme que aunque había recibido mi carta hacía un tiempo, no era hasta ahora que había sido nombrado capellán de la nueva universidad cristiana en los Estados Unidos, en este caso Oral Roberts University, y que podía conseguirme una beca completa para estudiar allí. En un instante me di cuenta de que era Dios mismo que me mostraba que era Él y no las circunstancias las que me encaminaban a estudiar en mi país. En ese momento rompí la carta para evitar la tentación de llenar la aplicación y no volví a mirar atrás. Dios había contestado mi oración de manera clara e indubitable. Segunda o segundo tipo de momento de destino tiene que ver con influencias indirectas recibidas a través de otra persona, sobre las cuales yo no tengo control. Por ejemplo, la vida de Moisés fue salvada por sus padres. Moisés era un niño hebreo más. Nació en medio de la persecución de Faraón, que había mandado matar a todos los niños varones. Sus padres lo traen a la vida y la madre lo esconden por unos meses, pero se dan cuenta que es imposible esconderlo. Cuando un niño llora y tiene hambre, todo aquello, es difícil ocultar eso. Entonces ellos recurren a un subterfugio, lo colocan en una pequeña, un Moisés que se llama hoy en día, una balsa cubierta, ahí calafatean la balsa para que no se vaya a hundir ni haga agua y lo ponen en el río Nilo. El resto es historia. La hija de Faraón lo ve, ábrela. Moisés se encuentra a Moisés adentro, que significa rescatado de las aguas. Entonces, básicamente, la hija de Faraón prohija a Moisés. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con Moisés? Es la pregunta. Nada. Era un recién nacido. Moisés no está planeando nada, no tiene control de su vida. De hecho, su vida pende de un hilo. Si lo hubiera pillado otra persona, lo matan. Pero de alguna manera Dios permitió que fuera la hija de Faraón la que sintiera compasión por el niño y lo prohijara. Sus padres fueron instrumentos de Dios para salvar la vida de Moisés. Tal vez otros niños hebreos murieron, pero Moisés fue de alguna manera librado de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Pero ese propósito no se comienza a cumplir cuando Moisés ya es llamado por Dios en el monte, sino mucho antes, cuando Dios lo salvó de una muerte prematura, cuando tenía apenas unos meses. A pesar de haber realizado mis estudios en el Instituto Bíblico de mi denominación, nada estaba más lejos de mis planes que convertirme en pastor de una iglesia. De hecho, siempre me había visto a mí mismo como un colaborador del ministerio del pastor y por varios años había servido como anciano en mi congregación, una iglesia recién plantada. Al tener que salir el misionero que la había plantado, me ofreció encargarme de la obra, sin saber yo que ya había contactado a dos ministros anteriormente y que ambos habían declinado la invitación. Yo también la decliné, pero por motivos diferentes. Simplemente yo no me veía como pastor y no tenía ningún interés en serlo. Tenía mi negocio, mi empresa, me estaba yendo bien. Sí, ¿por qué cambiar de rumbo? Pero un par de meses después de la invitación original, el misionero insistió, eh, así que yo acepté esa invitación con la condición de encargarme de la obra únicamente por 3 meses. Fue un nombramiento interino, esa era la idea. A eso me invitó el misionero y entonces yo lo acepté. En mi mente yo decía, un favor no se le niega a nadie. ¿Qué son 3 meses? Vaya,
¿Qué puede pasar en 3 meses? Tal vez pierda un par de negocios ahí, pero ya, Dios me compensará después. Así que acepté. Llegó el supervisor de distrito, me presentó a la congregación y me nombró como su pastor. Aunque habíamos conversado antes él y yo de que ciertamente era un nombramiento interino. La palabra subrayada es interino. Yo no sé qué parte de interino se perdió en el ambiente, pero interino significa por un tiempo corto, ¿no? Así lo entendía yo, por lo menos. Ah, 3 meses después, y quiero decirle que fue algo muy especial, ¿no? Mi esposo y yo teníamos un calendario del mes de 3 meses y cada día que pasaba poníamos una X, y llegamos hasta finalmente los 90 días. La última X fue importante para mí, coincidió con un domingo, prediqué mi mensaje último y me fui el lunes en la mañana a la oficina del supervisor. Este supervisor era un tipo muy exigente en cuanto al servicio a Dios. Había sido maestro mío del culto bíblico y yo lo conocía. Era un tipo de pocas palabras, nariz un poco hosco también. Así que yo esperaba, bueno, tiene un nombramiento nuevo para alguien y voy a salir tranquilo de esto, ¿no? Cuando me encuentro con él, me dice, ¿y usted qué viene a hacer? Dice, vengo a decirle que se acabó mi tiempo, que quería saber quién es el nuevo pastor para anunciar a la congregación. El tipo estaba escribiendo algo en su escritorio, levanta la cabeza y dice, ¿que tiene algún problema? Yo digo, no, no. ¿Se ha robado algo? Dice, no, tampoco. ¿Anda detrás de algunas faldas ajenas? No, 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 Dios me libre. Dice, entonces, siga adelante, Dios le bendiga. Ese fue el final de la conversación. Yo quedé en el aire. Mi esposa estaba esperándome en casa para saber quién era el nuevo pastor para que pudiéramos apoyarlo. Y cuando llego yo, le digo, Anita, el nuevo pastor soy yo mismo. No puede ser. Ambos quedamos en estado de shock. Esto cambiaba la dirección de mi vida, en mi opinión. Me estaba perjudicando, dicho sea de paso, porque tenía un buen negocio y esto no era lo que yo tenía en mente. El hermano, al despedirme, me dijo, estaré orando por usted para que el Señor lo acompañe en la tarea. Vaya con Dios. Bueno, la verdad es que esa oración fue contestada. Dios sí me acompañó por 23 años, concediéndome el privilegio de formar y mentorear al pastor que me iba a reemplazar. El verdadero pastor de la congregación llegó 23 años después. Lo que no sabía era que me tocaba a mí formarlo. Y cuando dejé la congregación, ese pastor, que era mi copastor de momento, quedó encargado. Curiosamente, hace un año, o hace unos meses atrás más bien, ese pastor que me repasó entregó la iglesia a su copastor, que en el tiempo mío era uno de los niños cadetes de la iglesia. Ahora es el tercer pastor en línea de esa congregación. Me di cuenta de que lo que yo no pude ver en mí mismo, tanto el misionero plantador de la iglesia como el supervisor de turno, sí pudieron verlo. Fueron ellos quienes abrieron la puerta a una vida de servicio pastoral con la que yo no quería tener nada que ver. Los planes de Dios eran mejores que los míos. Mi vida cambió a partir de ese momento, pero no fue porque yo lo planeé. Otros vieron en mí algo que yo no vi, porque Dios se lo mostró. Hay un tercer tipo de momento de destino y tiene que ver con reflexiones providenciales, vistazos retrospectivos a circunstancias claves entretejidas por Dios que indican el sentido del destino de un líder. Sí, esto tiene que ver con reflexión, ¿ah? Nos ponemos a pensar, a meditar y nos damos cuenta, wow, esto fue lo que Dios estaba haciendo. Vemos, por ejemplo, a José, el soñador, cuando al final del libro de Génesis pudo entender los propósitos de Dios cuando fue abandonado y vendido por sus hermanos. Si ustedes hicieron esto para mal, me vendieron para salir de mí, pero lo que hicieron fue enviarme porque Dios me enviaba por delante de ustedes para salvar a muchas vidas. Y cuando habla de salvar muchas vidas, José no solo se refería a su familia, a los hijos de Israel, se refería a toda una nación, un imperio. Salvó a Egipto. No solamente salvó a Egipto de la hambruna, pero también consolidó el poder del faraón. Antes de José, el faraón era un noble con poder político, pero con muy poco poder económico. Después de José, faraón era dueño esencialmente de toda la tierra. El poder de faraón se multiplicó gracias a José. Pero también, obviamente, la parte que a Dios le interesaba en especial era que preservó la vida de toda una nación para bendición a toda la humanidad, la nación de Israel. ¿Cómo pudo José discernirlo?
en medio de tanto sufrimiento, estando preso, vaya, el falso testimonio de parte de la esposa de Potifar, el olvido del copero del rey, 2 años más en prisión porque se le olvidó. O sea, todo esto eran puntos potenciales de amargura, pero al final José pudo entender todo esto lo permitió Dios con propósito, para salvación, para salvación. Cuando estaba a punto de graduarme de la escuela secundaria, el país atravesaba un periodo turbulento de su historia. Unos meses antes, los militares habían dado un golpe de estado al presidente elegido e intervenido todas las instituciones del país. Sin embargo, una de las cosas que me parecieron positivas fue que abrieron a concurso unas becas para estudiar en la Academia Militar de West Point, que aunque en Panamá siempre había tenido acceso a ellas, a esos cupos, se habían reservado para las clases altas de la sociedad panameña. Se veía como parte de un botín político, ¿verdad? Ah, y esto está amarrado con la carta que vimos del misionero anterior. Yo quería ir a Estados Unidos a estudiar y West Point era una buena opción para eso. Bueno, me apersoné a la comandancia para retirar el formulario de aplicación para poder aplicar para esa beca, ¿no? Sin embargo, al ingresar al recinto, resultó que el encargado de entregar los formularios era un sargento que aquella mañana parecía estar de muy mal humor. Lo cierto es que formé la fila y había unos cuantos muchachos ahí, por supuesto, en fila. Eh, y cuando me tocó el turno, el sargento, que estaba encaramado en una plataforma como 1,5 metros encima de todos los demás, eh, me hizo las preguntas iniciales, que fueron nombre, apellido del padre y apellido de la madre. Es obviamente información básica fundamental. Le contesté que mi apellido era el de mi madre, ya que no tenía padre legalmente. El sargento se inclinó por encima de su enorme mostrador, me miró con un rostro que reflejaba un dejo de superioridad y me dijo en voz alta, que resonó en todo el recinto, que cómo era posible que yo no tuviera padre cuando aún los perros lo tenían. En ese momento sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Había sido exhibido delante de un grupo de muchachos presentes que nada tenía que ver conmigo. Tras darle el resto de la información que él me pidió, me entregó el formulario. Obviamente había que pensar en ese momento y mi rabia, mi frustración quisieron llevarme a decirle de vuelta un par de palabras. No lo hice porque estaba en la comandancia. Había habido un golpe de estado anteriormente, podía quedar preso o desaparecer, como desaparecieron alguna gente en ese tiempo. Así que recibí el formulario y cuando salí de la comandancia había un gran cesto de basura junto a la puerta y ahí acabó ese formulario. Así de corta resultó mi potencial carrera militar. Aquel incidente marcó mi vida de tal manera que no lo compartiría con nadie por muchísimos años, ni siquiera con mi esposa. Ahora, hagamos un fast forward, un avance rápido, como si fuera un video o lo que sea, ¿verdad? Al video de mi vida. Por la voluntad soberana de Dios, acabé trabajando en el ejército de los Estados Unidos como civil, ejército que estaba acantonado en la zona del Canal de Panamá. Y me tocó vivir la invasión estadounidense de mi país el 20 de diciembre de 1989, desde el lado contrario. La tragedia marcó a toda una nación, pero años después, tenía un tiempo de oración, el Señor me mostró de manera sorpresiva que de no haber abandonado aquella aplicación, haber votado esa aplicación, debido a mis notas, primer puesto, y mi conocimiento del inglés, que era excelente en ese momento, la beca me hubiera convertido en militar. Y cuando uno podía hacer la equivalencia en cuanto a mi posición como civil en el ejército americano y la equivalencia en el ejército panameño, yo hubiera sido uno de los oficiales panameños defendiendo la comandancia que quedó reducida a escombros por las bombas. En ese instante me di cuenta que detrás de la humillación de aquel momento, el Señor no solo me había estirado la vida más allá
de los 38 años que hubiera tenido en ese momento, sino que me había llamado a servirle como pastor y líder a nivel tanto nacional como internacional, un plan muy distinto al que yo tenía en mente. Una tragedia, una humillación que marcó mi vida, pero que cambió el rumbo para siempre, para bien. Y finalmente, otro momento de destino tiene que ver con bendiciones poco comunes que ocurren en nuestra vida, manifestaciones poderosas de la presencia de Dios en la vida y ministerio del líder que otros pueden reconocer. Otra gente puede dar testimonio de eso. Se dan cuenta de lo que Dios está haciendo. Y aquí viene, por ejemplo, la increíble influencia que Dios le permitió desarrollar tanto a José en la corte egipcia como a Daniel en las cortes babilónica y persa. Es difícil entender la manera como Dios usó a José y le permitió escalar posiciones a José cuando no era lógico. Ahora, algunos han estudiado, algunos estudiantes bíblicos dicen, bueno, lo que pasa es que Egipto en aquel momento estaba gobernado por unos invasores que no eran 100% egipcios y que eso abría la puerta tal vez a puestos para un inmigrante como lo era José, aunque era un esclavo en realidad. Puede ser, pero lo cierto es que había una corte egipcia, había nobles egipcios, había gente cortesana, gente con preparación, y José no tenía esa preparación. Era un joven hebreo. Entonces, había sido acusado de crímenes contra la honra de una mujer importante, pero ahora porque Dios le había dado la capacidad de interpretar un sueño, fue escalado a la posición de gobernador. Y una vez que Egipto experimentó la gracia de la profecía, de la sabiduría de José, obviamente se afirmó en el poder. Siguió siendo gobernador una vez que pasaron los 7 años de hambre y fue una persona de mucha influencia en la corte de Faraón. El caso de Daniel es todavía más sorpresivo, ¿ah? Porque Daniel es un joven hebreo vaya, diríamos en Panamá, Rabi Blanco, de buena familia, familia importante en Israel, familia real, y va a parar a la corte babilónica por el mismo tipo que había destruido a Jerusalén, Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor era un tipo brillante, tenía un imperio muy grande, por supuesto, y se vamos a agarrar a lo mejor de lo mejorcito de los hebreos, vamos a entrenarlos en la cultura babilónica, que sepan nuestra lengua, para ver a quién de ellos podemos sacar y ayudarnos a manejar el imperio. Y así fue. Tomaron a Daniel y sus amigos, eran 3 amigos más, le cambiaron el nombre a los 4, los pasaron por el curso de orientación, aprendieron el lenguaje, la cultura, y finalmente, dado que mostraron más sabiduría que todos los demás, quedaron promovidos a puestos importantes. Ahora, eso ya de por sí era importante. Ahora, claro, entendemos que Dios usó a Daniel para dar una revelación profética a Nabucodonosor, lo que promovió su estatus. Le dio interpretaciones 2 veces de sueños que él tenía, que Nabucodonosor no necesariamente entendió del todo, pero se dio cuenta de que estaba frente a un muchacho, a un hombre de un espíritu superior. Así que, como todo buen gobernante, dice, a este lo quiero cerca de mí. La gente piensa que cuando tienen al cristiano cerca, como que la bendición de Dios se les resbala, no, no trabaja así, ¿ah? Pero a veces Dios ciertamente nos bendice a otros a través de nuestra presencia. Lo cierto es que ya de por sí era un milagro que Daniel ocupara un puesto importante en el reino babilónico y que tuviera que experimentar inclusive atropellos. Pero cuando Babilonia cae ante Persia, se mantiene en el poder, que es la parte interesantísima. Este es un esclavo hebreo que es involucrado en el gobierno babilónico, pero cuando cae el gobierno babilónico, el gobierno persa reconoce y ve en él ciertas cualidades importantes que le dicen manténgalo en el gobierno, porque es un buen servidor, es honesto, es alguien de integridad y ciertamente nos puede ayudar. Así que se mantiene hasta el reino de Darío, increíble. Así que este tipo, siendo un esclavo, un exiliado de Israel, se convierte en un servidor público importante en 2 imperios distintos, en el imperio babilónico y el imperio persa. Y eso le permite ser de tremenda influencia hasta el día de hoy. Claro, muchos recuerdan a Daniel como profeta y ciertamente sus profecías están muy amarradas con los últimos tiempos, es cierto, pero nos olvidamos en enfatizar de que fue ante todo un funcionario público de mucha jerarquía. Cuando apenas era un pastor con pocos años de experiencia, me encontré participando de nuestra convención anual, en la que ese año se estaba eligiendo a nuevos miembros de la directiva nacional. En esa ocasión,
se había invitado al pastor Harold Helms, en aquel entonces pastor del Angelus Temple. Aunque por lo general el misionero estadounidense solía interpretarle a los oradores de turno, en esta ocasión el misionero, que en ese momento era Louis Ritchie, dicho sea de paso, eh, que se congregaba también, él con sus hijos y su esposa, en mi congregación, me pidió que yo interpretara al pastor Harold. Así que me tocó interpretarle desde la plataforma. De alguna manera aquello me ganó el favor de los asistentes a la convención. Y siendo que era muy joven yo, fui agregado a la lista de candidatos a última hora. No sé cómo lo hacían en aquel tiempo, pero fíjense bien que agregaron mi nombre a última hora. Eso hoy en día no se podría hacer. Hay que hacer un proceso de elección y hay lo que llaman en inglés vetting, una selección y una eliminación de candidatos que no califican. Todo aquello. Pero en aquel momento era mucho más informal la cosa y me pusieron en la lista de candidatos a última hora. Y para mi sorpresa, me eligieron. ¿Por qué me eligieron? Porque me vieron en la plataforma, porque era una cara nueva. Y aquí estaba este muchacho interpretando el inglés del gringo. Básicamente eso, esa era mi calificación. No había más nada, ninguna experiencia, no había nada de eso. Cosas que pasan en la vida de uno, ¿verdad? Lejos de mí estuvo el pensamiento de que me tocaría, desde la presidencia de la directiva nacional, porque quedé de presidente en un momento dado, a evitar una dolorosa división del movimiento, sino también dirigir una tumultuosa transición de liderazgo a nivel nacional. Resultó que 2 años después el movimiento estuvo a punto de dividirse, eh, y me tocó como presidente evitar que sucediera. Dios me dio gracia particular. De alguna manera, el Señor me concedió una gracia sobrenatural para hacerle frente a toda una estructura de poder que se había apoderado de la dirección de la denominación y que se rehusaba a dejarlo. Esto ocurría en momentos en que yo era uno de los líderes más jóvenes sin mayor trayectoria ministerial, por lo que el Señor me dotó de una sabiduría sobrenatural para mantener la unidad del movimiento. Años después, me tocaría volver a liderar una segunda transición que, aunque menos traumática que la primera, no por ello dejó de lastimar a líderes que, habiendo servido al Señor por años, se resistían a dejar el puesto. Si bien ambas intervenciones puntuales me ganaron la admiración de muchos, siempre tuve claro, y así lo compartí con ellos, todo esto había sido pura gracia de parte de Dios. Es decir, ¿qué hacía yo en la directiva nacional en primer lugar? Y estando en la directiva nacional, ¿cómo pude ser elegido presidente? En aquel tiempo la directiva escogía a su presidente, ahora ya no se hace así tampoco, pero en aquel tiempo lo hacía. ¿Cómo quedé yo de presidente? La pregunta. Era un pibe, un muchacho de todos los pastores el que tenía menos experiencia. Esas son las cosas que Dios hace. Y Dios lo hizo. No por escogencia mía. Fíjense bien. En este caso, Dios se había manifestado a través de todo un cuerpo de convención, al que yo no conocía tampoco. Conocía muy pocos pastores. ¿Por qué me dio favor con ellos? Porque era Dios. Era simplemente Dios actuando. La pregunta que tengo que hacerles a ustedes es, ¿cuáles son los momentos de destino que le han ayudado a moldear su vida y, en última instancia, su liderazgo? Todos tenemos experiencia con estos 4 momentos de destino. Algunos son más claros que otros, por supuesto. De alguna manera, los momentos duros, los traumáticos, se pegan más al corazón. De hecho, pueden habernos pegado de tal manera que los guardamos en secreto por muchos años, como hice yo, hasta que el Señor me mostró, no, no, esto fue positivo de parte mía, en ese momento doloroso. Y tengo otros momentos parecidos a esos que no estoy tocando por la falta del tiempo, pero la idea es que Dios actúa de manera muy especial. Son momentos específicos que dirigen nuestra trayectoria. Sé que lo ha hecho en la tuya y espero que cuando reflexiones sobre este tema y puedas citar algunos de esos momentos de destino especiales, Dios te ayude a entender que no pasaron por casualidad, sino con propósito. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de compartir lo que hemos compartido de manera breve. Es más tiempo de reflexión que tiempo de acumulación de conocimientos. Tiene que ver con darnos cuenta de que tú estás obrando de manera especial, de que nada en nuestra vida ha ocurrido por casualidad.
que a los que aman al Señor, todas las cosas funcionan en última instancia para bien. No solamente bien personal del momento, sino bien para la obra que tú nos has llamado a realizar, para el beneficio de mucha gente que nos rodea, de la comunidad a la que servimos, para bien de ellos. Porque a final de cuentas, nuestra vida y servicio no tienen que ver con nosotros solamente. Como Abraham no fue llamado como un pagano más de uno de los caldeos, simplemente para bendecirlo a él, sino para que en él y a través de él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Así mismo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que están viendo este webinar o este seminario, no han sido llamados para ser benditos únicamente para ellos mismos. No es para que gocen o disfruten de un favor especial de Dios. Es para que ese favor manifestado en ellos pueda resultar en la bendición de mucha otra gente. Estamos aquí para servir a otros. Hemos sido bendecidos para bendecir. Ayúdanos a entender eso, a abrazarlo en el corazón y darte gloria y la honra por lo que has hecho hasta ahora y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Carlos y María Inés, Pastor Raúl Irigoyen, muchas gracias por la transparencia que nos ha permitido ver y escuchar, y al mismo tiempo es el ejemplo de la invitación a la cual nos está extendiendo a comenzar en este proceso. Y yo creo que tres palabras nos quedan claras para este proceso. Vamos a discernir, vamos a escuchar al Espíritu Santo durante este tiempo. Vamos a reconocer cuál es el proceso de la vida por el que hemos estado y estamos. Y es una invitación también a recordar cómo Dios nos ha moldeado para poder entender a dónde Dios nos está llevando. Así que todos ustedes están invitados para la próxima semana a seguir adelante con nuestro proceso de descubrimiento. Muchas gracias, Pastor Raúl. Señor le bendiga. Nos vemos en la próxima semana.